Hola amigos televidentes de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, un gusto estar con ustedes a través de Saracay TV, hoy para compartirles la siguiente entrevista con el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, un tema de mucho interés, nos compete a todos los ecuatorianos. Bienvenidos. Señor secretario, muchas gracias por esta entrevista. Interesante la información que se reproduce desde la lucha que ha tenido el Ecuador para enfrentar temas como la pobreza, la desigualdad, temas para enfrentar el costo de la canasta básica, por ejemplo. Últimamente ha habido 3 o 4 cifras que dejan ver que se ha hecho bien las cosas o que se está por lo menos en el camino correcto. 22.5% ha descendido el tema de la pobreza. ¿Cómo podemos explicar esta cifra? ¿En qué se basan para informarnos de esta manera? Gracias, Robinson. Un saludo a usted y a quienes nos ven. Efectivamente, digamos, estos son parte de los logros de la Revolución Ciudadana en estos 8 años. Tal vez los más importantes se encuentran donde usted señala, en el sector social, en la disminución de la pobreza, en la disminución de las desigualdades en el Ecuador. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, recibimos el país con un 37,5% de pobreza. En este momento se ubica en el 22,5%. Eso significa que 15 puntos porcentuales pudimos bajar la pobreza en este periodo de gobierno. Pero yo creo que eso no es efectivamente lo mejor que puede hacer un gobierno, hay otros que lo han hecho, sino que también ataquemos el problema de la desigualdad. Y la desigualdad en el Ecuador se mide al menos por dos indicadores. El uno es el coeficiente de Gini. Este es un indicador que me dice que si yo me acerco a 1, mi sociedad es muy desigual. Si me acerco a 0, mi sociedad es plenamente igualitaria. Hemos tenido un descenso de 8 puntos de ese coeficiente de Gini, lo recibimos en el 0,55 y en este momento está en el 0,47. Y un elemento adicional, achicar la brecha entre ricos y pobres. Antes el 10% más rico ganaba 42 veces más que el 10% más pobre, hoy esa distancia ha bajado a 22 veces. Es decir que el reducir la pobreza per se no significa un beneficio si es que no se evita que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres, porque puede haber un convertimiento de una clase media que, si bien es cierto dejó la pobreza, no se ha atacado a que los más enriquecidos sigan en esa condición. ¿A eso se refiere usted, a que se redujo la pobreza y también se redujo la desigualdad? Efectivamente, Robinson, yo creo que es el enfoque adecuado. De nada sacaríamos como sociedad si evidentemente logramos unas mejorías en algunos segmentos, pero tenemos todavía un montón de riqueza concentrándose en pocas manos. El economista del momento se llama Thomas Piketty, ¿no? Y lo que ha demostrado Thomas Piketty en una investigación de prácticamente 200 años es cómo el patrimonio, cómo los ingresos, cómo la riqueza del mundo se ha ido concentrando en pocas manos, ¿no? Tenemos un mundo cada vez más desigual, un mundo cada vez con más atroces, digamos, desigualdades entre los distintos segmentos sociales, y nosotros, que somos de una convicción progresista de izquierda, creemos que hay que trabajar por mayores niveles de igualdad y mayores niveles de equidad en la sociedad ecuatoriana, y eso es lo que hemos hecho. No solamente es bajar pobreza, es ir trabajando por una sociedad más democrática, con mayor justicia social. ¿Han entendido esto los ricos? Porque aparte de ser ricos, son poderosos. Y como son poderosos, tienen medios para influenciar. Pero ¿lo han entendido en el Ecuador? ¿Están sumándose a esta posibilidad planteada desde un gobierno, como usted dice, progresista? Interesante pregunta. Yo creo que unos sí y otros no. Yo creo que en este país tenemos todavía, o tenemos ventajosamente, un sector, una burguesía nacional, unos segmentos, unas élites económicas que sí entienden que el Ecuador ha cambiado y que digamos, las cosas ya son distintas. Cuando decimos que el Ecuador ha cambiado, lo que estamos diciendo es que en el Ecuador no vamos a aceptar más, digamos, condiciones como las que teníamos antes. Seguramente no vamos a aceptar más un feriado bancario, sobre todo si es que esto significa, ¿no es cierto?, el enriquecimiento en pocas manos. El Ecuador ya no va a aceptar, digamos, ser la última rueda del coche. El Ecuador no va a aceptar recetas neoliberales, fondos monetaristas. Efectivamente, ¿no? Digámosle, hay gente que dice, y los que no han entendido son los que, por ejemplo, dicen, no importa que tenga plata, tiene que guardarla. No importa que tenga plata, no tiene que invertirla. Esos sectores habría que decirle que le expliquen a una ciudadana, a un señor, a una mujer, a un niño, a un joven de un cantón como Paján, por ejemplo, que no es pertinente invertir en agua potable, que ya no es necesario invertir en alcantarillado en su ciudad,
ciudad, porque ellos cómodamente en sus carros de lujos, en sus departamentos, en sus casas de lujo, sí lo pueden tener. Tal vez hay de las dos, Robinson. Yo creo que la sociedad ecuatoriana, una parte sí ha entendido que debemos avanzar hacia un sistema más equitativo, más igualitario, pero hay otros que todavía están, digamos, anclados en su pasado. Otra cifra importante. Se dice que la canasta básica ha sido ya superada por los ingresos familiares. Esto también es un indicativo que no se conseguía antes. Antes la canasta básica a duras penas se llegaba a colmar, a copar. Ahora no existe esa diferencia, ya se ha superado. ¿Qué significa esto? No sé si tenemos una cámara que nos pueda acompañar, porque es importante lo que usted ha señalado. Aquí tengo un gráfico donde nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en el gobierno de Maguad, el 45% de nuestro salario podría cubrir la canasta básica, ¿no? Cuando mejor estuvimos es con Noboa, Gustavo Noboa, ¿sí? Donde de nuestro salario podríamos cubrir el 69% de la canasta básica. Pero como ustedes ven en la Revolución Ciudadana, por primera vez en la historia, lo que yo tengo sí me alcanza para cubrir la canasta básica. Cifra de enero del 2015. ¿Esto ocurre por primera vez en los 8 años de Revolución Ciudadana o ha sido una constante? Ocurrió ya en los 7 años de la Revolución Ciudadana. Digamos, el dato preciso debe ser que en los últimos 8 años, 8 meses, 9 meses, es decir, ya desde el año anterior esto fue un dato histórico. Por primera vez habíamos alcanzado cubrir al 100% nuestra canasta básica y eso se ha mantenido en todo el año. Ahora, estas propuestas que está llevando el Ecuador y que en la práctica están funcionando, ¿cómo plantearlas a nivel de Latinoamérica? Dado que el presidente ha dicho que desde la CELAC va a proponer a los países miembros, a los 33 países miembros, para que acojan la lucha contra la pobreza. Me imagino que la Secretaría de Planificación y Desarrollo estará involucrada en esta propuesta. ¿Cómo se está manejando? ¿Cuál sería el mecanismo? También hay que tomar en cuenta que las visiones son distintas. Latinoamérica es un continente con dos visiones que pueden contraponerse, aunque cuando se habla de luchar contra la pobreza deberíamos todos estar al unísono. Efectivamente, la Secretaría Nacional de Planificación ya preside 2 espacios internacionales, regionales, en los que ha planteado esto también, porque este es un señalamiento de nuestro gobierno con el presidente a la cabeza. Lo hacemos en el marco del Instituto de Planificación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de una red que integra 12 países latinoamericanos. El canciller y el presidente nos pidieron que con nosotros evidentemente colaboremos en esa tarea que hoy tenemos en la CELAC. Pero lo más importante es lo que está de fondo, Robinson. ¿Por qué en el Ecuador hemos cambiado? ¿Por qué en el Ecuador hay avances significativos? Porque disputamos las relaciones de poder. Porque les dijimos a aquellas élites económicas y productivas, ¿no es cierto?, que le tenían agobiado el país en sus recetas, le dijimos que eso no queríamos más y que queríamos gobernar de cara al pueblo. Si es que eso hemos hecho en el ámbito interno, América Latina debe entender que también debemos dar esa pelea en el ámbito internacional. Las relaciones de poder todavía son absolutamente oprobiosas en el ámbito internacional. Los países de primer mundo, como se llaman ellos, o los países centrales o los países desarrollados, se imponen sobre los países de tercer mundo o los países en vías de desarrollo. Y nosotros debemos de entender que un país como el Ecuador solo no puede cambiar el mundo. Ni un país como Costa Rica, ni un país como Colombia, ni un país como Perú. Será en la integración de bloques en las que podamos ir avanzando a cambios pequeños pero muy significativos. Pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa hoy en el ámbito de las finanzas internacionales? Los ahorros que tiene Ecuador, que tiene Chile, que tiene Venezuela, que tiene Brasil, que tiene Colombia, los depositamos en bancos del primer mundo, ganando el 0% básicamente, y en la vuelta de la esquina les pedimos créditos, nosotros pagando el 5%, ¿no? Seguramente nos están prestando nuestros propios recursos. ¿Por qué nosotros no depositamos estos recursos en nuestro banco, un banco del sur, que tengamos un sistema, un fondo de inversiones del sur, y que podamos dinamizar nuestro desarrollo con nuestros propios recursos? Eso es lo que está en juego, Robinson, y debemos entender en América Latina que si no nos unimos los países, independientemente de nuestras condiciones, podemos tener convicciones políticas distintas. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, podemos tener convicciones distintas. Pero si no hacemos un común de objetivos, como erradicar la pobreza, como conformar la arquitectura financiera, como pelear con los tratados bilaterales de inversión que son tan oprobiosos, no vamos a tener los logros que nuestra sociedad nos demanda. Muchas gracias, señor secretario de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz. El tema está sobre la mesa, luchar contra la pobreza, no solo en el Ecuador, con interesantes y significativos logros, sino a nivel latinoamericano. ¿Por qué no? Hasta pronto. Buen día.
Gracias.